semana pasada estábamos precisamente escuchando a Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Somos una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Y estamos en la agenda cultural de Radio Universidad de la República, hoy día con Eduardo González Navarro. Él es profesor de Historia y de Ciencias Sociales, magíster en Educación, y además dirigente del Colegio de Profesores, encargado de los departamentos de Educación Especial y de Profesores Jóvenes. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado para conversar. Muy bien, Andrés. Bueno, gracias a ustedes por la iniciativa, por poder generar un espacio de conversación donde la voz de los y las profesoras pueda ser conocida. Entonces, saludarte a ti y a todos los que están impulsando el trabajo de la radio. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo, cuéntanos una cosa. Antes de partir con las preguntas de rigor, cuéntanos un poco quién es Eduardo González, cómo ha sido como tu trayectoria, por qué decidiste ser profesor además, y profesor de historia. Sí, bueno, parto por lo último. Yo diría que el tema de ser profesor fue más bien un segundo momento de una primera definición que tuve, que era el interés por la historia como disciplina. Cuando ya estaba en el colegio, en tercero o cuarto medio, desarrollar todo interés por lo que en ese momento era la historia indígena, por el pueblo mapuche, y ahí, digamos, llegué a la conclusión de que historia es lo que quería estudiar, e ingresé a estudiar pedagogía en historia, pensando en un primer momento que el fuerte iba a ser la licenciatura en la Universidad de Valparaíso, y sin embargo, bueno, al calor de lo que fue la primera práctica, ya en cuarto o quinto año de la universidad, el tema de la pedagogía se va tornando cada vez más fuerte, y bueno, ingreso a trabajar en una escuela pública en Valparaíso. Gran parte de mi vida como profesor la desarrollé en Valparaíso, y después me vine a Santiago, y ahí el calor de lo que ha sido la práctica docente, digamos, en un liceo importante en Valparaíso, que yo recuerdo con mucho cariño, que el Instituto Superior de Comercio, los INSUCO, los famosos INSUCO que están en Santiago, en otra región del país. Había una muy rica cultura organizativa por parte de los profes, ya sea en la discusión pedagógica, en la discusión sobre la organización del colegio profesor y profesora. Y ahí me voy, digamos, adentrando en ese mundo, y finalmente asumo ya responsabilidades dirigenciales en el comunal Valparaíso, el colegio de profesores, y estos últimos años en el directorio nacional. Por primera vez participamos de las elecciones, bueno, y nos fue bien, y estoy ahora como dirigente nacional. ¿Contento, satisfecho de esta trayectoria? ¿De descubrir ser profesor? Sí, como profesor yo creo que he tenido muchas... El otro día estaba conversando acá en mi casa con mi esposa, porque nos había escrito una ex alumna, y la ex alumna nos decía: profe, estoy estudiando ahora en Valdivia, biología, me acuerdo mucho de ustedes, de sus clases, me impactaron mucho. Entonces cuando uno lee esos mensajes, bueno, le da más sentido y estímulo. Qué bueno que te escriban los alumnos, que te digan que marcaste su vida, pues, más allá de un tema, un contenido en específico de historia que seguramente no se acuerdan, no lo pueden buscar en un libro cualquiera. Es una reflexión, una forma de ver el presente, de ir construyendo sus vidas. Y en este contexto de pandemia, extrañamente he recibido varios mensajes de ex estudiantes que tuve en las escuelas que, bueno, yo me imagino que porque hay más tiempo por el tema del uso de las redes, me han enviado algunos mensajes, y eso se agradece. Yo creo que ha sido muy reconfortante, digamos, la valoración que hacen los ex estudiantes de lo que uno puede aportar como profesor de aula. Así que hasta el momento bastante satisfecho. Hasta el momento bueno. Bastante satisfecho. Bueno, pareciera ser que se cumplen los preceptos de que la educación también es una experiencia, y que de alguna manera lo que se atesora en el sujeto que atraviesa por los procesos educativos, más allá de los contenidos, ¿cierto?, es esa experiencia, esa vivencia, donde hay personas, también contenidos, lectura, juegos, representaciones, amores, que conforman todo el imaginario que uno tiene de cómo es la educación. Y digo esto un poco enlazándolo con lo que tú dices, porque justamente una de las primeras preguntas que te iba a hacer, bueno, ¿y cómo están los profesores con
con esta pandemia que nos ha llevado al distanciamiento físico y que nos ha llevado también al uso de nuevos instrumentos para tratar de recrear lo que es el proceso educativo. Sí, bueno, yo diría que esa respuesta o ese interrogante tiene varios puntos de entrada. Lo primero es que me parece ver a mí que, bueno, nos escapamos un poco en términos muy generales, nos escapamos a lo que ha ocurrido con el conjunto de los compatriotas a nivel mundial también, en estas situaciones que fue inédita, que es inédita, que nos toma de sorpresa, digamos, sin conocer muy bien qué iba a significar esto en una nueva modalidad que el Ministerio anuncia los días que se suspenden las clases por ahí el 15-16 de marzo. Entonces yo diría con mucha incertidumbre en un primer momento, mucha incertidumbre de cómo generar los acompañamientos, sin tener una respuesta muy clara aún, pero sí asumiendo que efectivamente la tarea de los profes no se iba a suspender, no significaba que entramos en un confinamiento y por tanto se rompía el vínculo con los estudiantes, sino que lentamente se va madurando una respuesta, por lo menos desde la organización del colegio y profesor y profesora, en torno a la necesidad de cómo ir generando un vínculo, una mirada, un trabajo con nuestros estudiantes en esta nueva modalidad de educación virtual, que es inédita. El sistema escolar en Chile, al menos la educación básica y media, no tiene experiencia de educación virtualizada a distancia, a diferencia de lo que ocurre con otras modalidades de enseñanza superior, básicamente en el país. Entonces, de ese, digamos, desconcierto que ocurre en un primer momento, se va tratando de construir una respuesta pedagógica de cómo enfrentar este desafío, y desde ahí vamos construyendo una definición que estuvo marcada por la necesidad de que el eje central de nuestro quehacer tenía que estar dado por generar un acompañamiento que nosotros hemos denominado como pedagógico emocional, y que no podía estar dado, por tanto, en la idea que lamentablemente creemos que muchos empleadores, incluso desde el mismo ministerio, se ha venido tensionando, una idea que busca llevar la escuela al hogar, y se traduce en rutinas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en clase, en guías totalmente descontextualizadas de la realidad que están viviendo los estudiantes. Entonces, ahí estamos, digamos, en un tema que va a ir configurando, yo diría, ya un segundo o tercer momento de lo que está ocurriendo con los profes hoy en día, en donde desde el desconcierto pasamos a tratar de construir una forma específica de cómo generar un acompañamiento a un tercer momento que yo diría que básicamente ha estado caracterizado, y lo que hoy ocurre, ahora a mediados de julio, con un sistema en donde se ha estado, entre comillas, normalizando una forma de ejercer la pedagogía en tiempos de pandemia, que más bien está dado por mucho agobio, no solamente a los profes, porque cuando nosotros hablamos de agobio, un agobio que se traduce también a las familias, es un agobio hacia las comunidades educativas, que es producido precisamente por un enfoque educativo mercantilizado, que intenta, digamos, poner el foco en los contenidos, y cuando hablamos de los contenidos, más básicamente en pasar materias, disciplinas, con nuestros estudiantes. Entonces, eso ha generado que hoy tengamos una situación de mucho reclamo en el sentido del agobio docente. Tenemos situaciones dramáticas donde hay profes que se conectan a las 8 de la mañana hasta las 4:30 haciendo clases seguidas, después reuniones de consejo profesores y profesoras, después, bueno, a tomar una once, y después en la noche a conectarse y a preparar las clases para el otro día, en un cuadro en donde los profesores y las profesoras no hemos sido preparados. Digamos, el uso de las TIC en educación estaban más bien situadas en un enfoque en donde tú aplicabas determinadas tecnologías en términos metodológicos para pasar una clase, qué sé yo, un video, tú descargabas un video como recurso educativo para iniciar una clase, iniciar una problematización, tú utilizabas, qué sé yo, el PRES, el PPT, ¿cierto? Pero ahora este es otro elemento, es como yo ahora incluso utilizo plataformas, cómo genero una interacción con nuestro estudiante en una realidad que es virtual, que no es presencial. Entonces no tiene punto de comparación. Y eso ha generado una situación de mucha demanda en los profes para que se puedan adecuar rápidamente a este nuevo esquema,
que sin duda nos va a acompañar en mediano y largo plazo. Entonces, hoy estamos en una situación complicada, yo diría, en donde se conjugan visiones distintas de lo que plantea el Ministerio, los sostenedores, con una forma pedagógica, con una forma educativa que no dice relación con lo que los profes hoy día constatan en la realidad cotidiana de las familias. O sea, tenemos estudiantes que pueden tener a veces acceso a Internet y hay un solo computador en la familia, y el papá también está trabajando, o hay más hermanos, o muchas veces hay un solo celular en la familia. Entonces, en esta situación también ha existido mucho dolor, yo diría, dolor porque hemos constatado lo que los profesores sabíamos, la enorme desigualdad que existe en nuestro país. Solo entregarte un dato, nosotros revisamos, por ejemplo, la accesibilidad a Internet, y es dramático cómo en comunas, por ejemplo, en Providencia el 98% de los hogares tiene acceso a Internet, y en La Pintana el 23%. Digamos, la situación de un espacio de trabajo propio para los estudiantes también es muy distinto, que puedan tener un escritorio, su pieza, digamos, para poder trabajar, eso tampoco está. Y también se pone en evidencia la diferencia de capitales culturales que tienen las familias, porque acá una familia que efectivamente tiene su padre o madre que tuvieron acceso a una educación superior, evidentemente van a generar un mayor acompañamiento pedagógico a los estudiantes, digamos, versus aquellas familias que en los sectores populares sus padres básicamente han tenido educación básica. Entonces, todo eso en este nuevo formato está generando una profundización de la desigualdad, de la brecha educativa, que se radicaliza cuando se intenta mantener un enfoque educativo mercantilizado. Entonces, creo que hay mucha también frustración, yo diría que hay frustración por parte de los profes, en donde no se quiere profundizar esa lógica, en donde se quieren poner el foco en otras perspectivas, y sin embargo, desde las orientaciones, desde los empleadores y del mismo ministerio, están en otra dirección. Entonces hay frustración en cómo, bueno, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué sentido tiene entregar una guía a lo mejor del Renacimiento si mis estudiantes cuando estoy haciendo clases, chuta que sus padres fueron despedidos, no tienen trabajo, no hay que comer, digamos, mi familia es impotente de poder ayudarme en un ejercicio de matemática? Entonces eso los profesores lo captamos muy bien, y cuando queremos poner el foco en otra dimensión pedagógica, digamos, choca con lo que está haciendo la estandarización hoy en día. Eduardo, estamos conversando con Eduardo González, dirigente del Colegio de Profesores, profesor de Historia. Eduardo, uno ha visto también en los medios de comunicación esta disputa que hay en los colegios particulares entre apoderados y establecimientos por derechamente el no pago o las rebajas. Parece que ha calado hondo en la población, por lo menos en los sectores medios, esta idea de la educación como un servicio, ¿ah? Porque muy poco se discute en ese cuestionamiento respecto a justamente lo que estás hablando tú, es decir, cómo los procesos educativos, el proceso de enseñanza en realidad, se van adaptando a estas realidades, incluso en aquellos sectores que tienen todas estas dinámicas o estas condiciones de accesibilidad a Internet, computador, medianamente resueltas. Y por otro lado, uno observa a ciertos sectores del país, también tiene que ver con esta desigualdad ya más bien democrática, donde tratan de satisfacer los requerimientos ministeriales del sostenedor particular, sin mediar una reflexión, más que nada con una sensación de agobio que lleva a que muchas personas también se estén retirando de los sistemas educativos, ya sea universitarios, centros de formación técnica, y me imagino que yo en la escolarización básica y media también. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Porque de alguna manera, desde mi opinión, esto desnuda esta relación compleja que hay entre la escuela y la comunidad, atravesada por lo que señalas tú, por esta mirada del servicio o de la economía. ¿Qué crees que va a pasar ahí? Porque se dice que van a quedar muchos niños este año sin educación, que van a aumentar la tasa de deserciones. También hay esta cifra media compleja de estas personas que van rotando, ¿cierto?, en los sistemas educativos, que aparecen como incorporadas, pero a mitad de año ya no están, ya el otro año vuelven a estar presentes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué visión tienen respecto a eso? O no es así, y en realidad lo que está pasando es simplemente que está ocurriendo un proceso natural, simplemente pero estamos poniendo un punto más loco. No, mira, yo creo que
efectivamente la situación actual, en primer lugar, desnuda la inexistencia del derecho a la educación como un derecho social garantizado. Cuando tú tienes un derecho educativo que ha sido mercantilizado, privatizado, en donde efectivamente la normativa actual lo define como un servicio educativo, como un contrato, ¿cierto?, entre un privado, que en este caso son los sostenedores particulares subvencionados, que ahí está alojado el debate, que no es menor. El sector particular subvencionado hoy constituye la mayoría dentro del sistema escolar. Cuando hablamos de la mayoría, estamos hablando de la mayoría de la concentración de estudiantes que aglutina, estamos hablando de la mayoría de sostenedores, por tanto de dueños, y estamos hablando de que ahí en ese sector se concentra la mayoría de los profesores y las profesoras en Chile. Entonces el sector mayoritario, hoy día en Chile existe un sistema fundamentalmente privado. Entonces, bueno, cuando eso ocurre, efectivamente, y tenemos problemas que son inéditos, los padres de familias van a tribunales, que es lo que ocurrió en el caso en Temuco, en donde alegar que efectivamente no pueden, el empleador no les puede cobrar la matrícula porque no hay clase, y encontramos que hay un tema ahí bastante complejo, o casos en donde tenemos sostenedores particulares subvencionados que han invocado la ley de protección al empleo y por tanto están suspendiendo, digamos, el acompañamiento educativo a las familias, invocando que no tienen dinero para poder mantener porque no, y tienen que despedir a los profes. Entonces ahí se vulnera derechamente el derecho a la educación. Y yo creo que el hecho de que este tema se devele pone mucha fuerza, digamos, a la necesidad ahora de cara al proceso de cambio constitucional, de que tengamos una sociedad donde los derechos educativos, particularmente la educación, sea considerado como un derecho que tiene que estar garantizado por el Estado. En una situación de pandemia o de situación de crisis nos damos cuenta una vez más lo dramático que significa que derechos fundamentales como la salud y la educación no estén garantizados. Yo diría que esto es lo que viene a reforzar con mucha fuerza. Y con respecto al tema de lo que puede ocurrir con los estudiantes después, bueno, cuando uno revisa un poco la evidencia internacional, se da cuenta que efectivamente siempre en periodos de catástrofe, ya sea en este caso epidemiológica o a veces naturales, después cuando se genera un poco del retorno a una, entre comillas, normalidad, hay periodos de deserción. Ocurrió cuando se generan los grandes terremotos, ocurrió también en las grandes crisis también económicas, el 2018, el 2008 también ocurrió. Se genera un proceso de deserción y ese proceso de deserción está situado fundamentalmente en los sectores populares. Y eso no nos debe llamar la atención porque efectivamente son los sectores populares, las familias más pobres del país, quienes después, en primer lugar, muchas veces no tienen dinero para enviar a sus hijos a los hogares. Y uno podría decir, chuta, que no es tan dramático, estamos en el siglo XXI, este profe está hablando de una cuestión del siglo XIX, eso ya no es así. Oye, yo cuando trabajaba en Valparaíso tenía situaciones de mi estudiante como profesor jefe, me decían, profe, no tengo plata para tomar la micro, por eso no vine a clases. Es una situación que ocurre, que pareciera ser que no existe en este Chile moderno, ¿cierto? Pero es así. En segundo elemento, las familias muchas veces quedan tan golpeadas en términos económicos que los estudiantes se ven obligados a trabajar en lo que sea para poder tener un sustento para el hogar. Y eso está documentado, eso está estudiado, y no es una cuestión que uno vaya a decir, bueno, se está exagerando. Eso va a ocurrir. Esto, cuando volvamos a clase, evidentemente, lo primero que va a ocurrir es que la asistencia a las escuelas va a ser muy baja. Ya sabemos que el ministro nuevamente están instalando una idea, yo les denomino un 2.0 del nuevo retorno, que se está hablando de protocolos, que hay que volver pronto, porque estaríamos con un índice favorable del control de la pandemia, pero eso no está haciendo sentido en la población. Los padres y madres están indicando que no van a enviar a sus hijos a los hogares. Entonces vamos a tener un primer problema, puesto que tenemos un sistema de financiamiento de la educación de mercado que está ligado a la asistencia de los estudiantes de los hogares. Cuando los estudiantes vuelvan, la matrícula va a estar muy bajo y va a generar una crisis económica en las mismas escuelas que no van a tener el financiamiento para poder seguir, digamos, solventando los gastos fundamentales, porque el gran lío que tenemos con la subvención escolar
que es de mercado, es que nosotros tenemos costos fijos permanentes en la escuela, sueldo de los profes, mantención de la escuela, etcétera, y tenemos ingresos que son variables que dependen, ¿cierto?, de la asistencia de los estudiantes. Entonces, es una cuestión que no sostiene ninguna lógica. El primer problema va a ser ese. Los estudiantes que no van a asistir, no necesariamente porque van a desertar de la escuela, sino que sus familias no los van a enviar porque no van a identificar que existen todas las condiciones de seguridad. Y en segundo lugar, un sector de la población muy importante que efectivamente va a desertar. Va a desertar porque si tú tienes un gobierno, esta crisis tiene un fuerte componente socioeconómico. Y si tú tienes un gobierno que no ha generado lineamientos políticos que acompañen en esa dirección a las familias de esos estudiantes, esas familias se ven obligadas a reordenar sus prioridades económicas, a poder salir a buscar el sustento económico, y esos estudiantes van a ir a trabajar para llenar un poco más, digamos, el bolsillo de la familia. Entonces, la deserción no se va a solucionar solamente con medidas que tienen que ver netamente con acciones pedagógicas en la escuela, sino que básicamente tienen que existir políticas públicas que le den un sostén a las familias que han sido más golpeadas por el tema de la crisis. Y en tercer lugar, yo diría que este tema de la deserción, que efectivamente yo comparto que viene, está el componente histórico. Uno de los elementos centrales de la deserción tiene que ver con el sentido de la educación, el por qué voy a la escuela. Y este tema es muy potente porque mientras los estudiantes no le dan un sentido a la escuela, el por qué voy a la escuela, por qué quiero estudiar, por qué quiero aprender, evidentemente eso genera una sensación de esa desafección con la escuela y por tanto no le encuentran un sentido y no van. ¿Sí? Ahí está la explicación de la cimarra, ahí está la explicación de por qué, digamos, hay mucho ausentismo también en la escuela. Es una cuestión cultural que se puede arrastrar hasta el siglo XIX. Entonces, bueno, tenemos un escenario bastante complejo, desafiante, que nos invita, yo diría, a repensar este retorno a clase en la lógica de hacer modificaciones profundas. No podemos pensar en volver a clases porque la escuela, antes de la pandemia, en la escuela en Chile, la escuela neoliberal estaba en crisis. Venía una crisis sistémica por décadas y por tanto este retorno a la presencialidad implica no volver a esa vieja escuela que expulsaba a los estudiantes, que agobiaba a los profesores y a las profesoras, sino que cómo volvemos a esta escuela en donde podemos hacer modificaciones sustantivas. Eduardo, nos planteamos ahí los desafíos, ¿cierto? Hay una situación, aparentemente no sabemos cómo se va a comportar, pero la historia nos puede enseñar mucho respecto a cómo las sociedades han reaccionado a las crisis. Y en el caso del colegio, de los profesores, ¿cuáles son las reflexiones pensando en lo que hay que hacer en el plano de la formación, por ejemplo, de los profesores, en el plano de sus condiciones laborales, en su participación también en la construcción de proyectos educativos? Y por otro lado, por último, en estos sistemas de estandarización de la calidad de la educación, que si bien es cierto, claro, buscan en teoría mejorar la calidad, transforman a la educación muchas veces en un proceso asociado a un proceso productivo. Entonces, no tiene mucho sentido para quien vivencia esa educación, y volvemos al tema de la experiencia, lo que se está trabajando en pos, por ejemplo, de contenido mínimo a aplicación de didácticas en el aula. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo han estado viendo ustedes esos desafíos que tienen como gremio también y como formadores de futuras generaciones? Bueno, yo diría que los desafíos están situados en tres ámbitos. El primero tiene que ver con este debate sobre el retorno y cuáles son los criterios o los bases para poder decir, bueno, efectivamente hoy estamos en condiciones de un retorno. Yo creo que hay un primer elemento diferenciador con el gobierno. El gobierno insiste que ya se están generando ciertas condiciones para el retorno. Nosotros creemos que hoy eso es un debate abierto, que todavía no están, asumiendo que hay que volver en algún momento. Si no se trata de aquí de ponerse en una posición obstruccionista en contra del gobierno y decir que el gobierno está haciendo todo mal. No, se trata de que efectivamente hoy día hay voces científicas que indican que se está, entre comillas, administrando la pandemia porque se están aplicando menos PCR, etcétera. Entonces, hay una situación ahí de discusión. Y sobre el tema del retorno es importante una salida democrática, participativa con los distintos actores.
Esto implica que se generen conversaciones con las organizaciones de padres y madres, con los asistentes de la educación, con las organizaciones de profesores y profesoras, y eso no ha ocurrido, porque ahí precisamente un espacio de diálogo es donde se pueden expresar, digamos, las distintas miradas, los distintos saberes que existen. Lo que pasa es que el ministerio omite la construcción de un saber que se desarrolla en la escuela y asume que el saber solamente es un saber tecnocrático, ¿cierto? Y por esa vía lo que se hace es negar todo proceso de conversación y diálogo. Entonces, este proceso de retorno requiere altos niveles de legitimidad y de participación de todos los actores para poder ir estableciendo, digamos, de la mejor manera los elementos para que efectivamente una vez que se generen el levantamiento de las cuarentenas y se retorne gradualmente podamos asistir. Y eso debe estar acompañado de series de medidas económicas que a mi juicio hoy no se están dando. Hoy lo que ha dicho el ministerio es que las escuelas deben utilizar los recursos de la subvención CEP para poder, es una subvención nueva, distinta, que está operando en el 2008 para poder costear lo que va a implicar el retorno a clase. Sin embargo, esa subvención CEP no fue creada para la pandemia, viene desde antes, y su origen más bien está situada en la necesidad de que la escuela generen planes de mejoramiento educativo. Por ejemplo, a lo mejor si yo quiero mejorar la identidad con los estudiantes, voy a inventar, en Valparaíso hicimos esto, queríamos mejorar la identidad de los estudiantes con el colegio. ¿Cómo lo podemos hacer? Inventemos a lo mejor una orquesta, inventamos una orquesta filarmónica. Los estudiantes participaban en la orquesta filarmónica. Había que comprar los instrumentos, etc. ¿De dónde sacamos la plata? De la ley CEP. Entonces resulta que ahora el ministerio nos dice para implementar los protocolos tienen que utilizar la plata de la ley CEP. Y todas las acciones y todas las actividades que estaban sujetas, los planes que estaban sujetos en un sentido pedagógico, curricular, financiadas por la ley CEP, ahora van a tener que ser destinados a solucionar el tema del protocolo, y todo eso en conjunto de acciones pedagógicas te quedan sin piso. Entonces el tema del protocolo implica que el retorno implica en primer lugar que el gobierno ingrese recursos frescos, que dé señales de garantía de que evidentemente en este retorno, aunque las escuelas tengan una participación en asistencia más baja, eso no va a generar ningún impacto en la escuela, entonces hay que ir dando señales concretas de seguridad. Un segundo momento de los desafíos que vienen, yo diría que tienen que ver con lo pedagógico curricular en lo inmediato. Es evidente que cuando se retornemos, lo primero que hay que hacer son elementos de un diagnóstico, pero no estandarizado como lo está planteando la agencia de calidad, sino que el foco de la evaluación del diagnóstico tiene que estar en la escuela. No para entregar insumos, digamos, estandarizados para que después el ministerio entregue informes que a destiempo, que no tienen ningún sentido, como en algún momento lo estaba planteando con su insistencia al CIMSE. Recordemos que él dijo que el CIMSE iba a ser diagnóstico para la escuela. Eso no tiene ningún sustento. Si la escuela, imagínate tú que volvemos a clase en septiembre. Los resultados del CIMSE nos van a entregar el próximo año. Ya pasó la realidad de la contingencia. Entonces, tienen que ser un proceso de diagnóstico y de evaluación, digamos, que sea con una sincronía tal que permita a los profes y a las comunidades tomar decisiones educativas en un momento. Entonces tiene que existir un fuerte diagnóstico, y ahí nosotros hemos planteado también un segundo elemento. Tenemos una propuesta en relación a cómo trabajar el currículum, que es lo que hemos denominado la nuclearización curricular, que es distinto a lo que el ministerio ha planteado como la priorización curricular. Y ahí básicamente hay una disputa de enfoque en cómo se implementa el currículum. La priorización curricular que promueve el ministerio básicamente es un recorte, es una poda de objetivos de aprendizaje. Imagínate que, no sé, en historia pueden existir 20 objetivos de aprendizaje y el ministerio dijo se van a pasar 10. Primer elemento de legitimidad, ¿quién define cuáles son esos 10? No hay elemento de contexto de lo que ocurre en la escuela. ¿Sí? A lo mejor el ministerio sacó un objetivo que era fundamental para una determinada localidad, para un determinado territorio. Bueno, son 10. Y esos 10 básicamente tienen un foco en una perspectiva disciplinar fuera de todo contexto de lo que está ocurriendo hoy día en la realidad. Nosotros hemos planteado un enfoque de la nuclearización curricular y creemos que eso es lo que estamos tratando de intencionar en la escuela, y en el retorno, en este segundo momento, un elemento central, que básicamente tiene que ver con la necesidad de la pertinencia del currículum, con la integración de las distintas disciplinas, en donde estas están en función de que los estudiantes puedan comprender su presente, su realidad concreta.
Hoy la realidad concreta es que los estudiantes están bombardeados, y estamos nosotros bombardeados por las modificaciones aceleradas que está generando la pandemia. Modificaciones en términos a lo mejor del desarrollo de la biología, cómo aparece el virus, cómo se desarrolla, cómo se muta. La biología puede dar, de la disciplina, en la enseñanza en la escuela, puede dar una reflexión desde esa perspectiva. Producto de la pandemia se están modificando las agendas económicas, las prioridades, se están poniendo en discusión el rol del Estado en la economía, ¿cierto? Ahí, evidentemente, la historia puede jugar un rol central. Y así sucesivamente, cómo las distintas disciplinas le permiten a los estudiantes comprender la realidad presente derivada de las transformaciones que se están abriendo precisamente en la pandemia. Eso tiene que ver con la nuclearización curricular, la disciplina dispuesta a la comprensión de la realidad concreta. Es un segundo desafío que nosotros planteamos, creo yo, tiene que ver con esta idea del retorno, una modificación en términos de evaluaciones, una modificación en términos del currículum. Y un tercer elemento, evidentemente, va a estar dado por esta idea de la virtualidad. Yo creo que ahí se abre un debate interesante. Este tema de la virtualidad no es un tema nuevo. Cuando uno revisa un poco ciertos estudios, en particular pienso ahora en un pedagogo venezolano, Luis Bonilla, él venía advirtiendo con un conjunto de pedagogos latinoamericanos hace más de 10 años atrás que producto del arribo de la cuarta revolución tecnológica, se estaba generando una gran presión a nivel de los organismos internacionales por desplazar el eje de la escuela a la virtualidad. Incluso ya existen universidades que operan, hay una universidad, no recuerdo su nombre, pero completa, no existe la universidad física, es una universidad que es virtual. Ese proceso no es casual, no es al azar, hay una tendencia que se está configurando lentamente y que estaba siendo incluso presionada en algunas escuelas e implica dos grandes transformaciones. En primer lugar, nueva forma de privatización, en donde todas estas plataformas virtuales les prestan los servicios. El mismo Google ya venía trabajando eso, está dándole soporte a muchos países latinoamericanos con plataformas virtuales. Eso implica privatización de los presupuestos educativos porque los presupuestos se van en esa perspectiva. Y en segundo lugar, un gran debate en términos educativo-pedagógicos. ¿Es posible la educación virtual? ¿Es posible ejercer digamos, el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de plataformas como esta? O más bien, como tú bien señalabas antes, un concepto que es fundamental, que la misma UNESCO lo ha desarrollado. La experiencia educativa no se reduce a la mera transmisión de contenido. La experiencia educativa es mucho más compleja y está alojada en la idea de la convivencia al interior de un espacio común que es la escuela. Una convivencia entre pares, entre propios estudiantes, una convivencia con sus profesores y sus profesoras. Hay un espacio de diversidad. Y eso forma parte de la educación, que la virtualidad jamás lo va a poder suplantar. Pero sí hay tendencias que están empujando esta perspectiva. La misma ministra de Educación de Donald Trump es una defensora de la educación virtual. Y eso implica que ya no se van a requerir tantos maestros, que ya incluso la misma formación de los profesores, las profesoras, tiene que ser otra. Entonces vamos a un nuevo sistema de dominación en donde yo diría que es un tema que está abierto, que se está en configuración, y por tanto el gran desafío que tenemos los maestros es entrar en esa discusión de fondo, que va más allá de las condiciones laborales o no, sino que en cómo entendemos la educación con este nuevo desarrollo tecnológico. Yo por lo menos adelanto mi posición que soy un defensor de la educación como un acto presencial, y habrá que ver cómo este nuevo desarrollo tecnológico se incorpora, se complejiza, va a enriquecer, digamos, el acto pedagógico, pero pensar en un modelo, al menos en el sistema escolar de virtualidad, yo creo que evidentemente hoy, en las condiciones concretas, reales, porque hay que analizar esto en las condiciones concretas, reales de unas sociedades altamente desiguales, una virtualidad lo que va a hacer es profundizar un sistema de dominación, profundizar el esquema de desigualdad que existen en nuestro país, y por tanto la escuela, que es una institución que de alguna manera compensa, ¿cierto?, esas desigualdades porque ofrece experiencias educativas, ofrece un abrigo muchas veces en términos de contención a nuestros estudiantes. A veces en la escuela hoy tenemos psicólogos, tenemos trabajadores sociales que pueden acompañar a nuestros estudiantes. Todo eso se pone en tensión con estos nuevos modelos que se están desarrollando. Entonces, creo yo que hay que repensar esta nueva escuela de cara al siglo XXI, fuera de las lógicas mercantiles, con una lógica también de incorporación del desarrollo tecnológico, porque no son elementos dicotómicos.
Eduardo, para ir cerrando esta entretenida conversación, por lo menos a mí me ha parecido súper entretenida, eh, ¿cuál es el rol, crees tú, de las instituciones de organización, las instituciones de educación superior en este debate? Porque estamos hablando de bueno, la educación es lo que nosotros pensamos que tiene que ser nuestra sociedad, ¿cierto? Y estos debates que se están produciendo vía el uso de la tecnología, lo que desnudan justamente es esas diferentes visiones. Eh, ¿Cuál crees tú que tiene que ser el rol de la institución de educación superior en todos los niveles, universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica, en relación a estas temáticas? ¿Las ves hoy día? ¿Están presentes? ¿No están presentes? Hay un movimiento por la nueva escuela, ¿ah? Por ejemplo. ¿Ah? En algún momento me tocó a mí conocer varios profesores, de, generalmente de universidades regionales, ¿ya? Siendo muy críticos de la actual escuela y buscando una manera distinta, pero siempre, evidentemente, no poniendo ninguna duda acerca de la presencialidad. Y ahora aparece esta otra variable. Eh, ¿Qué piensas tú ahí? ¿Cuál es el desafío? ¿Hay esa masa crítica de discusión hoy día? Eh, Mira, Entendiendo que yo, también las universidades son parte de este sistema que tiene que ver con los servicios educacionales, con la obtención de certificaciones de competencia y todo eso que de alguna manera están tan alejados aparentemente de lo que es la concepción tradicional de una institución universitaria en particular. sí, bueno, es evidente que las universidades no escapan a toda esta configuración de mercantilización educativa y una mercantilización que no se reduce al hecho que la educación es privada y que por tanto yo puedo hacer un negocio a través de la educación, sino que una mercantilización también entendía en un sentido cultural e ideológico, ¿cierto? Cómo se van configurando subjetividades de los individuos a partir de determinados formatos de enseñanza, de currículum, etc. Entonces yo creo que la universidad hoy día está en una camisa de fuerza atroz, está muy complicada. Yo lo que he podido observar en el caso, por ejemplo, de la formación inicial docente de los profes con la ley del 2015-16, las universidades están obligadas ahora a implementar determinadas pruebas, que en última instancia lo que hacen es romper un poco, o no sé si romper, pero poner en tensión su autonomía en relación a sus proyectos pedagógicos, porque se estandariza el currículo de la formación inicial docente, y eso pone en tensión los perfiles, los proyectos educativos propios que cada universidad quiere desarrollar. Entonces, y a su vez muchos de sus proyectos están sujetos al financiamiento. Entonces, si la universidad quiere sobrevivir, tiene que someterse a estos estándares de publicaciones académicas, que como muchos investigadores ya lo han dicho, publicaciones que no tienen cero impacto en la realidad, o sea, no entran en la reflexión ni en discusión de los temas centrales que requiere el país. Entonces yo creo que hay un gran desafío en las universidades chilenas. Me parece obvio, lo que yo esperaría es que se pongan, digamos, a la cabeza de un debate que permita visualizar, digamos, cuáles son las implicancias de avanzar hacia un sistema de educación virtualizada, ya sea que advierta determinadas perspectivas positivas, que ciertamente lo puede tener, pero digamos también las negativas. Y poniendo el foco, yo diría más bien en el debate de fondo, que es precisamente lo que a mi juicio tiene que ver con la idea de la concepción educativa que se está redefiniendo, la concepción de experiencia educativa que se redefine en esta idea de la virtualidad, y no en el simplismo de que, bueno, si ahora hay plataformas, es mucho más fácil reunirse, los estudiantes se pueden conectar, esto puede abaratar costos incluso en las mismas universidades, porque ya no necesitamos tantas salas, sino que, bueno, se matriculan los estudiantes y los profes de sus casas pueden hacer sus clases, qué sé yo, sino que veamos el impacto que tiene en la formación del ser humano, en la formación de ciudadanía, en la formación de pensamiento crítico que se requiere para transformar este país. Entonces, ese es el debate que tiene que impulsar las universidades hoy día en el país, a mi juicio, digamos. Cómo esta idea de virtualidad está sujeta evidentemente a una nueva concepción de ciudadanía que evidentemente a mi juicio está más ligada a formatos mucho más privados, porque esta idea de virtualidad fortalece la idea del mundo privado, digamos, del individuo solo que se conversa con otro a través de determinadas plataformas, pero que es muy distinto a una clase presencial. Entonces, yo creo que ese debate del impacto pedagógico, educativo, en la formación del ser humano, en la dimensión cultural, es lo que yo esperaría que las universidades impulsen,
Yo creo que estamos un poquito atrasados en el país, yo lo digo por lo menos desde el punto de vista de las organizaciones docentes, con mucha autocrítica. Este no es un gran tema, yo diría que recién está asomando como debate, y está asomando al calor de lo que ha sido la ley de teletrabajo que sacó este gobierno, en donde los profes dicen no aplica o no la ley, o no nos aplica, y ahí se está jalonando, pero un debate que está ligado a las condiciones laborales, que esa es una dimensión del debate, y la otra dimensión es si puede existir el teletrabajo docente, ¿cierto?, para pensar la nueva educación. ¿Es viable o no es viable? ¿Cuáles son las implicancias? Entonces, yo observo lo mismo, creo que estamos recién entrando en esta discusión, y yo esperaría que fuese un debate mucho más de fondo, más democrático, porque por la vía, si no se da, por la vía de los hechos ya se están implementando estos formatos. Ahora con esta idea del retorno, es indudable que vamos a estar en sistemas híbridos o sistemas presenciales. Eso es lo que viene durante este año y posiblemente durante el próximo. Clases que en algún momento van a ser virtuales y la otra la mitad de las clases que van a ser semi-virtuales o semipresenciales. Eso viene, se impone. El Banco Mundial lo dijo, y es muy importante su informe sobre el sistema escolar que sacó ahora en abril, que tuve la oportunidad de leer, donde dice, bueno, los sistemas escolares y universitarios se tienen que preparar para eso. Pero más importante es la advertencia que pone el Banco Mundial cuando dice, no comprende esta situación en base a una excepcionalidad, porque yo puedo entender esta idea de educación a distancia en base a la excepcionalidad de la pandemia y a la excepcionalidad que las clases estén suspendidas. Pero cuando se pasa el estado de excepción, cuando se pasa la cuarentena, volvemos, ¿cierto?, a la presencialidad, y el Banco Mundial dice, no, aún así hay que avanzar hacia sistemas híbridos y semipresenciales. Entonces hay una tendencia que, a mi juicio, hay que empezar a discutirla y a problematizarla, y las universidades, como se ha dicho siempre, son la conciencia crítica, digamos, de los países, tienen esa obligación de hacerlo y de nutrirnos a nosotros también, los profes y a la ciudadanía en general. Eduardo González, muchas gracias por la conversación. Espero que nos volvamos a encontrar discutiendo estos temas y otros. Debo confesarte que soy un profesor de historia frustrado, no me atreví a estudiar. Soy hijo de profesores, y como buen hijo de profesores, a veces los mismos papás tratan de que uno no sea, pero bueno. Sí, pues pasa eso. Pasa eso, ¿cierto? Tengo un hijo, sí que es profesor, está por terminar pedagogía en historia, así que... qué bueno. Saludos al futuro colega. Uno persiste en eso, afanes. Bueno, agradecerte, Eduardo, y decirte que las puertas de Radio Universidad de la República están abiertas a todas estas conversaciones, a poner temas en debate. Nos interesa abrir conversaciones que quizás en este momento, aprovechando, viendo el lado positivo, tenemos harto tiempo, entre comillas, para escucharnos. Así que está la invitación abierta para ustedes como agrupación, para poder tomarse quizás un espacio y nosotros ayudar a producirlo, es parte de nuestro trabajo aquí en la radio de la universidad. Así que muchas gracias, Eduardo. No sé si quieres agregar algo más para los... No, muchas gracias a ti por la invitación y por motivarnos a reflexionar y que la voz de los profes sea conocida. Entonces, larga vida al trabajo de la radio y mucha fuerza para ti también, pues, en toda tu... Y bueno, felicitarte que tienes un hijo que va a ser profesor de historia. Así es, pues hay que tener siempre un profesor en la familia, Exacto. Y más de historia. Y más de historia. Listo, Eduardo, muchas gracias. Ya, pues, esto ha sido Agenda Cultural de Radio Universidad de la República. Muchas gracias. Vamos, Eduardo, muchas gracias.